En la unidad número 2 vimos con claridad cómo los intelectuales del siglo XIX adoptaban el romanticismo como un movimiento particular y cómo ese romanticismo daba inicio a una serie de dicotomías que se volverían fundantes en la cultura argentina. Ahí vimos cómo también civilización y barbarie en el siglo XIX se convierte en una primera dicotomía que da lugar a la puesta en marcha de oposiciones que, como bien se señalan en los apuntes de cátedra, dos conceptos que están en una asimetría, porque mientras la civilización sirve para rotular positivamente una posición o un punto de vista sobre el orden natural, la barbarie es un calificativo denigrativo, es un calificativo que busca estigmatizar a quien se lo caracteriza como bárbaro, ¿no es cierto? En el siglo XIX, el gaucho, los caudillos, los indios que en la primera y temprana siglo XVIII, siglo XIX, incluso ni siquiera adquieren la categoría de bárbaros, sino que son directamente el salvajismo. Y esa noción se vuelve productiva para analizar como un hilo conductor eso que hoy en la actualidad en la Argentina se puede hablar como grieta, que podemos visualizar también, y lo vamos a hacer, a lo largo de la evolución del siglo XIX al siglo XX y al siglo XXI. Sin embargo, hay una cuestión central en esto de la civilización y la barbarie que es fundamental traer a cuenta desde dónde lo van a tomar los intelectuales o los mediadores en relación a nuestra realidad. Y básicamente esta oposición entre civilización y barbarie es algo que se incorpora en la generación del 37 o la generación romántica, como se la conoce, en una operación inversa a cómo se había acuñado en el siglo XVIII y en el siglo XIX, a inicio del siglo XIX, en Europa. En el siglo XVIII están los pensadores que esta generación, como Alberdi, Sarmiento, Echeverría, los pensadores que van a leer son europeos, especialmente franceses, y algunos también ingleses, que son la fuente inspiradora del pensamiento racional europeo. Que paradójicamente en Europa el romanticismo va a ser una reacción al racionalismo extremo francés. En la Argentina hay un proceso de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras los románticos en Europa rechazaban el racionalismo fundante del siglo XVIII con el enciclopedismo y el pensamiento ilustrado, los románticos argentinos que toman en Europa la idea del romanticismo vienen aquí e invierten y se vuelven prácticamente más racionalistas que los racionalistas del siglo XVIII propiamente dichos. Y entonces la introducción de civilización y barbarie se vuelve paradójica en nuestro país. El concepto de civilización y barbarie, en realidad hay que remontarse a los pensadores del siglo XVIII, y particularmente hay un pensador que Alberdi y Sarmiento leen puntualmente, que se llama
Volney, Vol con B corta, B-O-L, y Ney, N-E-Y. Volney es un seudónimo de un pensador francés que utiliza el Vol de Voltaire y el Ney de Fresnay. Un pensamiento sincrético, este seudónimo de Volney, que plantea una perspectiva racional y que es la base del derecho natural que después va a tomar, por ejemplo, Alberdi en su pensamiento. El libro de Volney, básicamente, o el pensamiento de Volney, que escribe un libro fundamental en 1791, casi inmediatamente después terminada la Revolución Francesa, digamos, genera un pensamiento en torno a las ruinas de los viejos imperios. La ruina de los viejos imperios, dice Volney, responde a la imposibilidad, como el imperio romano, como el imperio turco o como el mismo imperio egipcio, a un fracaso por no haber comprendido las leyes de la naturaleza. Entonces, naturaleza es la clave para entender la idea de la civilización, porque la civilización debe pensar en leer las leyes naturales, adoptar esas leyes naturales y traerlas a la vida cotidiana para que el hombre viva en civilización. Entonces, para los racionalistas, el pensamiento civilización-naturaleza era la gran propuesta a transformar. Tomar de la naturaleza las leyes de la naturaleza para dejar lo salvaje, lo que estaba indómito o lo que no era posible de dominar, para que las leyes del hombre, el pensamiento racional, pudiera controlar esa naturaleza. Los románticos adoptan esta perspectiva y en lugar de la civilización versus naturaleza, van a oponer el concepto de barbarie. ¿Por qué? Porque aquellos que han fracasado, según Volney, en controlar las leyes de la naturaleza y sostener los imperios, es porque no comprendieron a la barbarie, no pudieron combatir a la barbarie desde las lógicas propias de la razón. Entonces, no es casual que esta misma noción haya sido tomado los bárbaros, que era lo que tomaban los griegos, o la noción de bárbaros que tomaban los romanos, que no eran los pueblos como para nosotros hoy le decimos a los bárbaros, los ignorantes o los brutos, sino que, o los brutos o los otros particularmente, y acá entra en función la noción de otros. Los griegos decían bárbaros a aquellos que hacían babá, que balbuceaban y no hablaban el griego o no hablaban el latín. Este es el origen de la noción de bárbaro. Entonces, digamos, ahí ustedes pueden ver cómo se trastoca ese sentido de lo bárbaro para el pensamiento de los románticos y cómo introducen en esta noción de bárbaros a la alteridad, al otro. Aquí alter es el otro, y esto está vinculado a esto que vimos de identidad y alteridad, en función de que lo otro pasa a ser lo bárbaro. Esa noción de civilización y barbarie es un modelo de cómo construir esa identidad y cómo construir esas representaciones que se van a mantener a lo largo de la historia cultural hasta el presente. Hablábamos esto de la grieta, ¿no? Esto de que hoy vemos claramente en los análisis y en la mediación que hacen los medios
permanentemente generando los unos y los otros, nosotros y ellos. Esta idea de un nosotros y de un ellos es algo que se va a mantener, y esas valencias de lo uno y lo otro es lo que va a ir siendo reemplazado. Al comienzo, con esto de civilización versus barbarie, y quien fija esto claramente es el propio Sarmiento en ese fantástico libro, fantástico digo porque es un libro muy alucinante, el Facundo, ¿no? Esta idea de civilización y barbarie, entonces, como primera dicotomía de la construcción de las representaciones de lo social, ahora vamos a ver en el próximo video cómo se van a mantener a lo largo de nuestra historia, y cómo ese bárbaro, que en el siglo XIX va a ser después el gaucho, el indio, etcétera, o el negro, va a ir tomando otras representaciones, subjetividades, u otras subjetividades que van a ser utilizadas, y esta dicotomía estructural es también estructurante de la realidad social.